Bienvenidos a la segunda parte de la clase de músculos del miembro inferior de la cátedra de Anatomía Descriptiva y Funcional de la Facultad de Educación Física. Mi nombre es Leonardo Cano y vamos a continuar. En la clase anterior habíamos dividido a los músculos del miembro inferior según su participación en los movimientos de la cadera y de la rodilla. En este caso vamos a avanzar con los movimientos del tobillo, del pie y de los dedos. Y vamos a dividir entonces a los músculos según participen en la flexión del tobillo o en la extensión del tobillo. Según participen también en la inversión del pie y en la eversión del pie, y en la flexión de dedos y en la extensión de los dedos. Vamos a comenzar haciendo un análisis de los movimientos que vamos a observar en el pie y en la pierna. En primer lugar, desde esta vista medial, podemos observar cómo se puede llevar este eje anteroposterior del pie hacia adelante y hacia arriba en lo que se conoce como el movimiento de flexión del tobillo o flexión dorsal del pie. Es decir, llevar el dorso del pie hacia la cara anterior de la pierna. Por el contrario, también podemos observar cómo se puede llevar ese eje anteroposterior del pie hacia atrás y abajo, formando la extensión o realizando la extensión del tobillo o la flexión plantar. Estos dos movimientos se dan principalmente en la articulación tibio-astragalina, es decir, articulación del tobillo. Se dan sobre el eje perlateral y el plano sagital. Por otro lado, desde una vista frontal podemos observar cómo se puede llevar este eje anteroposterior del que hablábamos recién hacia adentro, llevando o mostrando la planta del pie también hacia adentro. Estos dos movimientos de supinación y aducción del pie se conocen como inversión. Y hacia el otro lado, es decir, llevar la planta del pie hacia afuera o el eje anteroposterior también hacia afuera, es decir, una pronación y una abducción del pie se conoce como eversión. Estos dos movimientos se dan principalmente en la articulación subastragalina. Esta libertad de movimiento que tiene el pie le confiere al cuerpo humano poder adaptarse a diferentes terrenos, como observamos acá, sobre un plano inclinado en el primer momento, pero obviamente podemos reconocer diferentes posiciones del tobillo y del pie en diferentes gestos deportivos. Vamos a estudiar ahora uno por uno de esos movimientos y ver cuáles son los músculos que participan. Vamos a comenzar con los movimientos del tobillo, estudiando los músculos que participan en la flexión. En primer lugar, observamos acá que desde la posición neutra hacia la flexión tenemos aproximadamente unos 20 grados. Y lo que observamos en esta parte naranja, en este ángulo naranja, sería el ángulo que complementa hacia el eje longitudinal de la tibia, que es mucho más fácil de observar, como vemos en esta imagen, entre el eje longitudinal de la tibia y el eje anteroposterior del pie. El músculo tibial anterior participa principalmente en la flexión del tobillo. Como vemos acá, es un músculo superficial que ocupa la cara anterior de la tibia y pasa por delante de la articulación del tobillo. Toma como punto de inserción en un tubérculo entre la tuberosidad externa y la tuberosidad anterior de la tibia, también en los 2/3 superiores de la cara externa de la tibia y en el ligamento interóseo, que es el ligamento que se encuentra
entre la tibia y el peroné. Desde allí baja por medio de un tendón, que como decíamos pasa por delante de la articulación del tobillo, y se inserta en la cara dorsal de la primera cunea o primer hueso cuneiforme y en la base del primer metatarsial. Si tomamos como punto fijo a las inserciones proximales, la contracción de las fibras llevará a la inserción distal hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera, principalmente provocando la flexión, pero también, y como veremos más adelante, la inversión del pie. Sigamos con los extensores. En este caso observamos la extensión del tobillo como el ángulo amarillo desde la posición neutra de la articulación del tobillo, llevando la planta hacia atrás o alejando el dorso del pie del segmento de la tibia. En este caso también observamos este ángulo naranja como el ángulo formado entre el eje longitudinal de la tibia y el eje anteroposterior del pie. En el caso de esta gimnasta observamos cómo logra casi 180 grados de este ángulo que mencionábamos recién entre la tibia y el eje anteroposterior del pie. Muy bien, en esta imagen tenemos a los músculos extensores. Vamos a empezar a nombrarlos. Tenemos a los gemelos, tanto el interno como el externo, como vemos aquí. El músculo sóleo, cuál es este que está acá, no este músculo se llama plantar delgado, no es el que vamos a estudiar ahora. Y por último el tibial posterior, que es el que tenemos aquí. En primer lugar, sobre los gemelos vamos a dar el origen o la inserción proximal. En este caso tenemos al gemelo interno que tiene origen en la cara posterior del cóndilo interno del fémur y el gemelo externo tiene origen en la cara posterior del cóndilo externo del fémur, como observamos acá. Ambos vientres musculares se dirigen hacia abajo y convergen en un tendón que es muy fuerte, que es este que vemos acá, que se llama tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles tiene inserción en la mitad inferior de la cara posterior del hueso calcáneo. ¿Sí? Vemos en esta imagen en una vista posterior. Si tomáramos como punto fijo a las inserciones proximales de ambos gemelos, veríamos como la contracción de las fibras en una primera instancia llevan el calcáneo hacia atrás, generando un movimiento en el eje perlateral de la articulación del tobillo, lo que se traduce como extensión del tobillo. Pero además, como estos músculos pasan por detrás de la articulación de la cadera, generan un movimiento en el eje perlateral de la rodilla, por lo tanto, esto se traduce como flexión de rodilla. Por otro lado, tenemos al músculo sóleo. El músculo sóleo tiene origen en la cabeza del peroné, en el borde externo del peroné y en la parte superior de la cara posterior del peroné. Y en la tibia, en el labio inferior de la línea oblicua. Este músculo es más profundo que los gemelos y sus fibras también convergen en el mismo tendón, en el tendón de Aquiles, que se inserta obviamente en el lugar que habíamos mencionado antes, el tendón de Aquiles. Este músculo entonces tiene participación en la extensión del tobillo, como venimos mencionando, no así, por sus inserciones proximales, no tiene acción en la rodilla. Por último tenemos el músculo más profundo de estos tres, que es el tibial posterior. El tibial posterior tiene inserción en la cara posterior de la tibia
en la línea oblicua y también en la cara posterior del peroné y en el ligamento interóseo. Este músculo se dirige por detrás de la articulación del tobillo, pasa por dentro o por la parte interna del hueso calcáneo y se inserta en el tubérculo del escafoides, como vemos acá. Entonces este músculo también participa en la extensión del tobillo, pero además por esta inserción y la dirección de la fibra, sobre todo el tendón, va a participar en la inversión del pie. Estudiemos entonces la inversión del pie. Como habíamos dicho antes, de la posición anatómica, la inversión del pie es llevar la planta del pie y el eje anteroposterior del pie hacia adentro, hacia medial. Como dijimos, es la combinación entre los movimientos de supinación y aducción y se da principalmente en la articulación subastragalina, con participación de la articulación entre los diferentes huesos del pie. Como observamos acá, en el caso del tenista, que tiene su pie en una posición de inversión, luego de haber realizado un freno posterior a una carrera, probablemente previa al golpe de derecha. Los músculos que realizan la inversión son el tibial anterior y el tibial posterior. Son dos músculos que ya habíamos estudiado anteriormente. La contracción de las fibras del tibial anterior y la contracción de las fibras del tibial posterior se deben dar simultáneamente para lograr la inversión, puesto que la función flexora del tobillo, del tibial anterior, y la función extensora del tibial posterior se ven compensadas de tal manera que la acción, la contracción en conjunto de ambos músculos llevará a la planta del pie hacia adentro. Por otro lado tenemos la eversión del pie. Como ya hemos aclarado antes, la eversión del pie se manifiesta cuando la planta del pie y el eje anteroposterior del pie se dirigen hacia afuera y es la combinación de la pronación y la abducción. Como vemos en este caso del basquetbolista, si observamos el eje longitudinal del pie y lo que debería ser la continuación en la posición neutra del pie, este movimiento y esta posición que observamos en el pie está como rotado hacia afuera, en eversión. Los músculos que participan en la eversión son principalmente el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Este músculo tiene inserción en la cabeza del peroné, en la cara externa del peroné y en el tercio superior del borde anterior y del borde externo del mismo hueso. Y se dirige lateralmente, pasa por la parte lateral de la articulación del tobillo y por detrás del maléolo, como observamos acá, para dirigirse por debajo de la planta del pie hacia la cara inferior o cara plantar del primer metatarsiano, es decir, cruza la planta del pie por debajo hacia el primer metatarsiano. Mientras que el peroneo lateral corto tiene, como vemos acá, tiene inserción en el tercio medio, es decir, si dividiéramos las diáfisis, tiene inserción en el tercio medio de la cara externa del peroné y en el borde anterior y borde externo del mismo hueso.
Este músculo también pasa por el mismo lugar, por otro tendón, pero va a insertarse en la base del quinto metatarsiano, como vemos acá. Por lo tanto, la acción conjunta, la contracción de ambos músculos, llevará la planta del pie, sobre todo en la acción del peroneo lateral largo, llevará la planta del pie hacia afuera. Por último, estudiaremos los movimientos de flexo-extensión de los dedos del pie. Como vemos en esta imagen, desde la posición neutra de los dedos del pie, podemos llevar o acercar a los dedos hacia la planta o a los dedos hacia el dorso del pie. Si bien nuestros ancestros tuvieron mucho más utilidad en los dedos de los pies, nosotros los seguimos utilizando sobre todo para la adaptación al terreno y puntualmente para algunos deportes que utilizan como un gran recurso a los músculos flexores y extensores. En este caso vemos a esta escaladora realizando una extensión de dedos para sostenerse desde este apoyo y una flexión de los dedos para sostenerse de este otro apoyo. En esta otra imagen, que no es la misma, pero vemos la misma dinámica, extensión de los dedos para generar un apoyo fuerte, y flexión de los dedos para generar tensión hacia su apoyo. Muy bien, por un lado tenemos al músculo extensor común de los dedos, que es el que vemos en esta vista anterior. El músculo extensor común de los dedos tiene inserción en la tuberosidad externa de la tibia, en el peroné, como vemos acá, y en el ligamento interóseo, que lo estoy pintando en esta imagen. Este músculo se divide ya en el dorso del pie en 4 tendones, como lo hacían los músculos extensores de las manos, para insertarse en la cara dorsal de la segunda y tercera falange de los 4 últimos dedos, como vemos acá. Este músculo, por sus inserciones, también va a aportar en la flexión del tobillo. Por otro lado, el extensor propio del dedo gordo es un músculo más chico que tiene inserción en la cara interna del peroné, como vemos acá, y también en el ligamento interóseo. Pasa por delante de la articulación del tobillo y se inserta en la cara dorsal de la segunda falange del primer dedo. También este músculo es conocido como extensor del dedo gordo. Bien, este músculo particularmente, por la disposición de su tendón y de las fibras, generará una contracción en este sentido, en esta dirección y en este sentido, generando o aportando también a el movimiento de inversión del pie. Por último, tenemos al músculo flexor común de los dedos, también conocido como flexor tibial, porque tiene origen en la tibia, más específicamente en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia y en la cara posterior. Este músculo pasa por detrás de la articulación del tobillo, por la parte interna del hueso calcáneo y se dirige hacia la planta dividiéndose en 4 tendones que van a insertarse en la cara plantar de la tercera falange de los 4 últimos dedos, como vemos aquí.
Y por último tenemos al flexor propio del primer dedo o flexor propio del dedo gordo o flexor peroneo. Es un músculo que tiene inserción en la cara posterior del peroné, como vemos acá, y también en el ligamento interóseo. Este músculo pasa también por detrás de la articulación del tobillo y por dentro del hueso calcáneo a insertarse en la segunda falange, en la cara plantar de la segunda falange del primer dedo. Estos músculos también tienen una cierta participación en el movimiento de extensión del tobillo, puesto que pasan por detrás, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a terminar esta clase haciendo un resumen de esta clasificación funcional de los músculos de la pierna. En primer lugar, para los movimientos del tobillo hemos mencionado que para la flexión el principal músculo será el tibial anterior, aunque también hemos mencionado al extensor común de los dedos. Para la extensión hemos estudiado el tríceps sural, compuesto por los gemelos y el sóleo, también el tibial posterior, y hemos mencionado al músculo flexor común de los dedos. Para los movimientos del pie hemos estudiado que para la inversión se debe dar en conjunto la activación del tibial posterior y el tibial anterior, puesto que cada uno de ellos anula la acción flexora y extensora respectivamente, y además la participación del extensor propio del primer dedo como otro músculo de la inversión. Para la eversión hemos estudiado al músculo peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Para los movimientos de los dedos hemos estudiado que en la flexión participan el flexor común de los dedos y el flexor propio del primer dedo o del dedo gordo. Y para la extensión hemos estudiado al extensor común de los dedos y al extensor propio del primer dedo. Bueno, hemos llegado al final de la clase, muchas gracias por su atención. Con esto completamos los contenidos de músculos del miembro inferior y esperamos que hayan disfrutado la clasificación funcional que hemos propuesto analizando diferentes gestos deportivos. Un saludo para todos.